Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi grupo le correspondió hablar sobre Colombia, escenario de las desigualdades. Mi grupo lo conforma Fabián Mozo, Francisco Devia y yo, Fernanda Peñuela. Yo voy a iniciar hablando sobre la brecha socioeconómica y para pues que entendamos mejor qué es una brecha es un hueco, es un roto, es un agujero. Entonces de ahí vamos a partir que vamos a vamos a hablar sobre el agujero socioeconómico que tenemos en Colombia. Entonces, en este texto nos decían que Colombia es el país de las desigualdades. ¿Por qué? Pues en algún momento alguien afirmó que Colombia era un país con la enfermedad de hemiplegia. Entonces, porque él en algún momento dijo que éramos un país con hemiplegia, porque él decía que Colombia era como dos Colombias. La primera Colombia, donde era una Colombia fuerte, una Colombia que daba avances, una Colombia con progresos, y la otra Colombia, por el contrario, era una Colombia eh, apaciguada, una Colombia quieta y una Colombia en donde no se veían sus progresos. Entonces, ¿por qué, o sea, de dónde se ha desencadenado como las desigualdades en Colombia? Entonces, en este texto también nos dicen que Colombia, o sea, en los diferentes mandatos, los diferentes gobernadores han intentado como hacer que esa brecha se vuelva cada día más pequeñita, pero ¿qué es lo que ha pasado? En vez de en que la brecha se vuelva más pequeña, lo que han hecho es agrandarla cada vez más. Si nosotros nos damos cuenta, siempre los políticos cuando inician sus campañas son muy versátiles a la hora de hablar, versátiles porque prometen mucho, hacen mucha propaganda, hablan mucho, pero a la hora de que son elegidos y ya se posesionan, ya son muy lentos, son muy ahí estancados, en donde que lo que prometieron y dijeron hacer nunca se llevó a cabo. Entonces, también ahí nos podemos dar cuenta que nos decían dos economistas muy importantes que el hecho de que Colombia sea un país de desigualdades nos hace cada día más pobres. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy, lo que hablábamos ahorita, somos muy versátiles para construir, porque nosotros damos muchas, Colombia es un país que da muchas ganancias, pero también Colombia es un país en donde roban mucho, en donde ese montón de ganancias no se distribuye hacia los lugares que deberían distribuirse. Lo podemos ver como en la salud, en la parte estudiantil, en la parte laboral. Ahí podemos ver que se ven como las desigualdades. Entonces, si nosotros ahorita nos remontamos hacia el momento que estamos viviendo, todavía estamos en desigualdad. ¿Por qué? Porque si no nos vamos más allá, nos podemos dar cuenta en la parte de los impuestos, en donde los ricos cada vez pagan menos y los pobres cada vez pagan más. A los pobres, no sé, si ganan más de 2 salarios mínimos, entonces ya ahí está, tiene que declarar renta. Si, no sé, construyeron de pronto un negocio o algo, de una vez están allí, ¿para qué? Para generar que ellos tengan más ingresos, pero pues como a cuenta de qué. Sí, sí, como les dije ahorita, nosotros generamos muchos ingresos, pero Colombia lo que hace es que todos esos ingresos se los roban. Entonces ahí estamos pecando. Somos un país de muchas desigualdades. Bueno, en el segundo punto vamos a hablar sobre los desequilibrios regionales, en donde esto nos habla sobre que los desequilibrios regionales es la misma brecha, es el mismo hueco que podemos ver en la primera brecha socioeconómica. Porque decimos que es el mismo hueco, porque esto se ha convertido en el abismo también económico y en lo social. Se repite cada vez más. Es una característica latente que hemos tenido durante el tiempo. En algún momento de pronto crece, en otro momento baja, pero siempre está latente, donde decimos que es el desequilibrio regional. ¿Por qué? Porque nos podemos dar cuenta que algunas regiones, algunas ciudades tienden a ser un poco más, ¿cómo lo dijera? Un poco más
su crecimiento más grande y hay otras que por consiguiente son menores. Si vemos un ejemplo, las regiones Caribe, las regiones cafeteras siempre han hecho como una mayor, o sea, crecen, pero si nos venimos a dar cuenta, podemos ver que el Chocó, la Guajira, el Sucre, son regiones que cada vez están peores, donde podemos ver más desempleo, más hambre, donde las personas se privan de muchas cosas que como tal y como seres humanos nos corresponden, que son agua, luz, derecho a una vida digna, pero en todo esto siempre nos vamos a dar cuenta que está la mano del gobernador. ¿Por qué? Porque algunas regiones tienen de pronto más posibilidades de salir adelante por sus vías de acceso, más que todo por eso, por sus vías de acceso y por lo que de pronto manejan. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista y lo comparamos a lo que estamos viviendo ahora aquí en Colombia, eso es un problema abismal, porque siempre estamos viendo y en todo momento esa desigualdad en cuanto a los desequilibrios regionales. Si bien sabemos todos, cada región tiene una producción de algún producto que los hace fuertes en su mercado, pero vuelvo y repito, que los malos manejos, las manos negras y ocultas que manejan o distribuyen este producto siempre van a querer, los que menos hacen, llenarse los bolsillos, y como tal los que más hacen no van a llevarse nada. Si lo vemos no más lejos, el caso de los agricultores. Nuestros agricultores son los que más se desgastan, los que más tienen que hacer el trabajo pesado, por decirlo así, y los grandes compradores son los que finalmente se llevan toda la plata sin hacer nada. Nuestros agricultores tienen que arar su tierra, tienen que sembrar, tienen que fumigar, tienen que estar pendientes de tantísimas cosas, mientras que el último comprador, como por decir el de las tiendas más grandes, es el que viene a llevarse el producto. A ellos se los compra a un menor precio y sencillamente ellos son acá los que los vienen a vender a sus grandes precios y se llenan los bolsillos sin finalmente haber hecho como el trabajo, por decirlo así. Entonces esto es lo que estamos viendo en Colombia, que los malos manejos siempre, en la primera parte y en esta segunda parte, siempre vamos a ver que los malos manejos, los malos gobiernos son los que nos están llevando a este abismo del cual no estamos pudiendo salir. Bueno, y en el tercer punto vamos a ver el consenso de Washington versus el modelo de CEPAL. Aquí, ¿qué ocurrió? Es donde vino ya Washington con sus nuevos paradigmas consignados en un decálogo a cambiarnos como las reglas que nosotros ya teníamos en cuanto al CEPAL. ¿Qué pasó? Que nuestra economía fue puesta como un laboratorio de investigación, donde ellos trajeron sus propias reglas porque ellos ya eran unas economías macroeconómicas, mientras que nosotros somos unas microeconómicas. Nos cambiaron lo que nosotros ya teníamos como país y ellos vinieron como con una nueva reforma, pero como con qué objetivo, por decirlo así. Entonces vinieron, nos cambiaron todo. Vamos a hacer como un experimento. Entonces, dentro de las reglas que ellos traían, la primera era la modernización industrial, la reconversación industrial y la relocalización industrial. Esta última decían que estaba llamada a convertir al Caribe y al Pacífico en dos principales polos de atracción de la industria. Entonces, ¿qué pasó allí? Eso fue, o sea, se cambiaron
como legalmente se cambiaron, pero que finalmente eso solo quedó soportado sobre un papel, porque finalmente nunca se llegó a cumplir nada de esto que ellos traían como de innovación y de cosas hacia nuestro país, por decirlo así, jamás se cumplieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros quedamos nuevamente carentes de una infraestructura vial, logística y portuaria, que es lo que nos está como deteniendo hacia un crecimiento. Es las malas vías, los malos aeropuertos, las malas infraestructuras que tenemos acá en Colombia, y que sencillamente cuando tenemos los recursos para hacer este tipo de cosas, nunca se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque siempre se quedan en ideas, en sueños, en cosas como esas, pero que jamás se van a hacer como vitales, ¿sí? Cada gobernador, no sé, ¿cómo llamarlo? Cada representante de cada ciudad, por decirlo así, o región, trata de sacar lo mejor de su región, pero que nuevamente queda consumido porque las grandes masas, las grandes macroempresas siempre son las que van a terminar con todo lo bueno y la ganancia grande que se obtuvo de todo esto. Entonces, eso en sí fue lo que quedó en su consenso de Washington versus nuestro modelo de CEPAL, que nos suprimieron lo que teníamos de CEPAL para ellos llegar con sus nuevas reglas, porque ellos ya como tal son unas macro, nosotros somos micro. Entonces, finalmente, ¿qué pasó? Llegaron a cambiar cosas que para ellos obviamente les fue favorable, pero que para Colombia quedamos nuevamente en las mismas, con ganas de más, con un sinsabor, el sinsabor de que siempre los colombianos tendemos a tener un ánimo, a tener un sueño, a ser echados para adelante, como por decirlo así, y salir adelante con un producto, pero que luego vienen esas personas o un grupo más grande y van a absorber todo lo que finalmente nosotros quisimos hacer. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Me corresponde hablar sobre la desigualdad. Tres temas específicos, que es el primero es sobre una disgresión, el otro es sobre la agenda interna de la productividad y competitividad, y el tercero que es la funesta dualidad. Para empezar, lo correspondiente a una disgresión es la forma en que se rompe el hilo en el discurso. Esto quiere decir cómo se le da un contexto diferente a lo que se viene tratando. Eso es lo que significa una digresión. Sobre la digresión podemos hablar que en el mundo las regiones más prósperas están localizadas justamente en las zonas costeras. En Colombia, estas permanecen relegadas y postergadas en su desarrollo. Esto quiere decir que mientras que en otros países su productividad en zonas costeras es mayor, en Colombia no, debido a muchos factores. Uno, la infraestructura que se tiene. Dos, el acceso a las vías marítimas. Y tres, al desarrollo interno que se tiene. Esto ocurre también por el bajo nivel de integración y las estructuras económicas regionales. Esto demuestra que es más el apoyo regional al apoyo nacional ante el desarrollo de las zonas costeras. El Pacífico colombiano está en el puerto de el Pacífico colombiano está el puerto de Buenaventura, que es bastante importante para nuestra economía nacional. El puerto de Buenaventura mueve más o menos un 60% del total de la mercancía que entra y sale de Colombia. El puerto de Buenaventura ha movilizado o movilizó 1 millón de contenedores por primera vez, siendo esto uno de los 10 puertos más importantes que hay en Latinoamérica. Pero pues, a pesar de las cifras positivas, por un alto porcentaje de la población de, de la población no tiene trabajo.
miles viven de de la informalidad por cuenta propia y de las ventas ambulantes. Sí es importante por su parte la economía también eh, tiene fallas en el transporte, falta de vehículos para transportar carga de Buenaventura al resto del país, malas vías que permiten un desarrollo y acceso ineficaz al mismo. Para tratar de dar mejora a este puerto, hace más o menos 3 años se presentó una huelga, el cual llegó a un acuerdo nacional en el que decidieron por dar más aporte económico al puerto y participación de sus habitantes para un crecimiento regional, el cual hasta el momento pues no ha sido posible por las faltas que ha tenido el gobierno hacia los recursos económicos a este dicho sector, ¿sí? Sobre la agenda interna y la productividad y competitividad, eh, habla sobre que es un proceso que el gobierno nacional y las entidades territoriales del sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que deben realizar el país para mejorar su productividad y competitividad e innovación del país. Eh, Esto se elaboró eh, a raíz de eso o por este motivo se realizó lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es el que presenta el, el presidente cuando ya está en su poder. Lo que hacen los aspirantes es mostrar sus propuestas sobre el desarrollo, ¿sí? Y competitividad que puede tener el país en su periodo de mandato, que son 4 años. Pero ya diferencia es el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas al presidente de la República a través de su equipo de gobierno, a lo largo de todo su mandato. En él se distribuyen los recursos para cada acción que genere su gestión. Es decir, si el presidente en el Plan Nacional de Desarrollo estipula que en el mes de enero a marzo en el municipio o los departamentos de Antioquia, Boyacá, se va a destinar cierto dinero para su manejo de infraestructura vial, se tiene que generar así su gestión, dar su partida económica para que dichos departamentos puedan eh, arreglar su malla vial. Y a lo largo de todos estos años no ha habido mayor interés en acometer las obras para dotar al país de la infraestructura que la economía está pidiendo a gritos, las cuales están claramente identificadas en la agenda interna para la productividad y competitividad. Eso quiere decir que la productividad y competitividad, la productividad, lo que se puede generar internamente, productos bien sea de la canasta familiar, como productos que no sean de la canasta. Y la competitividad quiere decir en la forma en que se puede ejercer la compra o venta de los mismos productos. Lo correspondiente a la funesta dualidad encontré, o lo que entendí sobre el texto, habla de las empresas nacionales y extranjeras, de cómo el cobro por aranceles y sobrecostos benefician más a las extranjeras que a las nacionales, aunque las extranjeras generan un índice alto en el sector laboral, están restando a las empresas nacionales que tienden a hacer lo mismo pero con unos costos más elevados. Mientras que se exige tener competitividad, las extranjeras están realizando empresa a un costo más económico, debido también al Tratado de Libre Comercio. Cabe resaltar que la competitividad por el desarrollo empresarial se ve limitado a la desigualdad en el apoyo nacional debido a los fletes, aranceles, infraestructura que sirven más a las extranjeras que a las propias. Eh, es decir, que una empresa nacional, por el producto que está sacando al mercado,
eh, pagaría, un ejemplo, pagaría 100 pesos por su proceso de mercadeo, de su proceso de venta del producto, por importación, por compra de elementos para elaborar el mismo producto, pagaría más o menos un porcentaje de 100 pesos. Las extranjeras pagarían muchísimo menos porque ellos tienen como su, su ventaja de que vienen a generar empleo, pero no se dan cuenta por parte del gobierno de que las dos empresas están generando empleo, así sea una nacional y la otra extranjera. Eso es lo correspondiente a lo del tema. Compañeros, les vengo a hablar un poco del centralismo, el cual pues rige las funciones de la autoridad nacional. Estas son reducidas mientras que las funciones del gobierno de los estados abrazan generalmente todo lo que puede ser materia principal de administración pública. La centralización política y la descentralización administrativa se mantuvo por más de 100 años por el centralismo. Entonces acá ya les voy a hablar ahora de la descentralización, o sea que fue la capacidad de gestión administrativa y la autonomía como la capacidad de decisión política en las décadas de los 70 y los 80. Se avanzó en Colombia en materia de descentralización, entendía esta como distracción de funciones y o delegación de funciones en los entes territoriales, pero sin que el gobierno central fuera partícipe de ellos. Les voy a hablar ahora de una autonomía regional. Esta debe ser operativa, efectiva y se requiere de la institucionalidad. Esta es la que da entidad, perdurabilidad y consistencia. No habrá desarrollo si no hay una institucionalidad regional adecuada que lo soporte. El pensador José Ortega y Gasset dijo, la vida, queramos o no, es una acción que se ejecuta siempre hacia adelante. Y esto es verdad porque pues a pesar de los obstáculos que ella nos ponga la vida, pues nosotros siempre tenemos que pensar en el adelante o en el mañana. Les voy a hablar ahora de la ausencia de institucionalidad. Se traduce en un trato desde el gobierno central hacia las entidades territoriales y las regiones. O sea, la cual estas se manejan desde Bogotá con los alcaldes y gobernadores.